Muy buenas tardes, compañeros. Soy Jesús Alfonso Trujillo Méndez, de la licenciatura en Derecho y Criminología, Grupo G409, y hoy es 2 de diciembre de 2023, por lo que abordaremos el tema de la unidad 2, el cual es la participación ciudadana en la seguridad pública de la alcaldía de Tláhuac. Como sabemos, hablaremos sobre el delito de robo en la alcaldía de Tláhuac, ya que es uno de los temas más frecuentes en esta demarcación, por lo que comprende los siguientes temas: qué es la seguridad pública, qué es la participación ciudadana, cuál es la importancia de la participación ciudadana y la seguridad pública en la alcaldía de Tláhuac, cuál es la realidad en la alcaldía de Tláhuac, en las estadísticas, en qué consiste el delito de robo y cuál es su fundamento jurídico. La implementación de programas sociales ayudan a disminuir los niveles de violencia. ¿Cuál es la problemática social que lleva a cometer el delito de robo en la alcaldía de Tláhuac? ¿Cuál sería una de las estrategias de seguridad pública eficiente en la alcaldía de Tláhuac? Puntos importantes de la estrategia de seguridad ciudadana. Explicación de la estrategia de seguridad ciudadana. De qué manera se pueden realizar reportes en la alcaldía de Tláhuac. Cuáles son los servicios que se brindan. Cuál es la importancia de la seguridad pública como parte de la vida cotidiana. Y finalmente la conclusión. Bueno, en esta investigación lo que vamos a realizar es indagar más sobre el delito de robo, pero enfocados en la alcaldía de Tláhuac, ya que es uno de los problemas más frecuentes que existen en esta alcaldía. Y podemos comprender la seguridad pública no como la obligación que tiene el Estado para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden sobre la presente demarcación. Esta, esta definición normalmente la encontramos en la sociedad, entre el Caldita, sino en casi todas partes. Pero es un concepto erróneo, ya que la seguridad pública es un trabajo conjunto, es decir, es un trabajo entre la sociedad y gobierno. No solamente hablamos de la obligación que tiene el Estado, sí, es su obligación, pero también es nuestra obligación como ciudadanos garantizar que también cumplamos esta estrategia de seguridad ciudadana. Sabemos bien que no podemos nosotros realizar ninguna detención, ni realizar ninguna forma de autotutela, como sería este golpear a una persona solamente porque me cae mal o porque me robó y le tengo que ir a golpear, incluso hasta cometer otro delito, no. Sino requiere de que nosotros como individuos, de manera individual y de manera colectiva, participemos en las decisiones y las acciones que tenemos en nuestra demarcación, para así poder garantizar que sí se cumple la estrategia de seguridad ciudadana y pueda disminuir el índice delictivo, pero también que disminuya algún tipo de violencia. Por lo que podemos decir que este sí sería un concepto acertado sobre la seguridad pública, un trabajo conjunto entre ambas partes, es decir, sociedad y gobierno. En la alcaldía de Tláhuac, desafortunadamente no existe este, mucha presencia policíaca en las calles, además de que en algunas partes no existe alumbrado público, las zonas son oscuras y es peligroso, se vuelve peligroso de cierta manera salir en las noches a una cierta hora, por lo que el Estado sí tiene que garantizar, en este sentido tiene que garantizar la, el, la, lo que quiero decir es que debe garantizar la paz, la seguridad y una vida libre de violencia, pero también de que el individuo no se sienta amenazado por salir a una cierta hora
por por distintos factores que pueden influir. Ya los veremos más adelante. En este caso nos vamos a fundamentar nuestra investigación en la estrategia de seguridad pública del alcalde de Tláhuac, por lo que vamos a recurrir a la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que no es la misma a la estrategia de seguridad ciudadana, perdón, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. Esta fue abrogada esta fue publicada, perdón, el 19 de julio de 1993 y el 20 de mayo de 2000 la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por lo que sustituye a la anterior ley. También nos vamos a basar en encuestas como proporcionadas por el INEGI, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, o las estadísticas delictivas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Antes de continuar, también sería importante aclarar que una estrategia de seguridad tampoco significa la implementación de más fuerzas armadas como Guardia Nacional, Sedena o cualquier otra. Tampoco significa el aumento de elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí es una opción, pero no sería resolver el problema por completo, sino más bien buscar cuáles son las necesidades que tiene la población en materia de seguridad ciudadana y de ahí poder tomar una decisión sobre qué es lo que realmente se necesita. Bien, ahora daremos continuidad al tema explicando qué es la seguridad pública y leeré textualmente lo que se menciona a continuación. Pública. Podemos definir la seguridad pública como el conjunto de estrategias de seguridad que tiene un gobierno para garantizar la sana convivencia, la paz y una vida libre de violencia entre los habitantes de una comunidad. En este mismo sentido, tomemos en cuenta que la seguridad pública no significa la creación de más fuerzas armadas, más armas, más policías, menos preocupación social y más obligaciones del Estado para mantener este control. Por el contrario, significa la creación de una política pública que sea benéfica para la población, la cual contiene una política de materia de seguridad y no siempre será la implementación o creación de más fuerzas armadas. Creo que la estrategia de seguridad debe ser adecuada al lugar donde se quiere ser aplicada. Es decir, a nivel nacional, la estrategia de seguridad pública no puede ser aplicada en otro país como Estados Unidos de América, porque sus problemas son diferentes. Sucede lo mismo a nivel estatal. En la Ciudad de México existe una política de seguridad, pero no puede ser aplicada en Oaxaca porque son diferentes los problemas de seguridad. Y sucede lo mismo a nivel de la alcaldía. En esta alcaldía tienen ciertos problemas y no son iguales a los de cualquier otra demarcación. Sus problemas podrían ser similares, pero no iguales. En este contexto podemos definir que la estrategia de seguridad se basa en el presupuesto con el que cuenta la administración de la entidad, programas sociales que ayuden a mejorar la cultura de una comunidad, que sugieren ser programas que ayuden a la prevención del delito, al acercamiento que existe entre autoridades y ciudadanía, la participación ciudadana, la transparencia que existe en esta política para mantener una población más informada y el reforzamiento de seguridad como cámaras de seguridad o el constante patrullaje. Por lo que entonces podemos entender nosotros, una vez ya leída esta definición, que no significa, como ya lo había dicho, la implementación o la creación de nuevas fuerzas armadas, sino son distintos factores. Como ya lo dije también en esta definición, las estrategias de seguridad no son iguales, no todas son iguales, ya que no son lo mismo, este, no son lo mismo, porque los problemas sociales pues son diferentes, son variados. Entonces la estrategia de seguridad existe en la alcaldía de Tláhuac no puede ser aplicada en la alcaldía Iztapalapa,
porque son diferentes los problemas que existen. Y esto pues, en consecuencia, pues de aplicarla sería un error porque no sería funcional. Aunque ese no es el punto. El punto es que se debe de tomar en cuenta la ubicación, la ubicación con la que se cuenta, es decir, en qué contexto social se desarrolla una estrategia de seguridad, en este caso la alcaldía de Tláhuac, cuáles son los verdaderos problemas que existen, cómo mejorarlos, entre otras preguntas que pueden ser de seguridad ciudadana. Por lo que entonces podríamos definir de manera general que en la alcaldía de Tláhuac se debe hacer uso de la participación ciudadana, la, este, la implementación de programas sociales también es una opción, pero no significa que sea la solución, solamente son una opción más para comenzar a bajar los niveles de incidencia delictiva o de cualquier conducta que sea violenta. Por lo que ahora ya que sabemos cuáles son los conceptos, cuál es el concepto de seguridad pública, abordaremos hablaremos de la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Necesitamos saberlo para poder continuar con los demás temas. Por lo que leeré la definición y en base a ello también daré o rescataré los elementos más importantes según sea el caso. Definimos a la participación ciudadana como el conjunto de acciones que se toman los ciudadanos en su comunidad. Estas acciones son determinantes para mejorar la convivencia de una comunidad. En este sentido, la participación ciudadana es el entorno en el que un grupo de personas conviven, toman decisiones y acciones para el mejoramiento de su comunidad, pero también se caminan en una convivencia más sana y de paz en la sociedad, por lo que la importancia de la participación ciudadana en la seguridad pública es importante, ya que ayuda a tomar acciones que ayuden a la comunidad a mejorar la seguridad. Sabemos que una persona civil no puede realizar ninguna detención, realizar alguna forma de autotutela. Sin embargo, ayudará a disminuir los niveles de violencia al mantenerse informadas, participar en la toma de decisiones que sean importantes para la comunidad, realizar actividades educativas y mantenerse informadas sobre lo que sucede en su comunidad. Como sabemos, más bien como vemos, existe una relación importante entre seguridad y participación ciudadana, ya que no solamente también algo que no lo mencioné en la pregunta anterior, no es el constante patrullaje, como dije, la obligación del Estado, sino también es mantener a la ciudadanía informada, es decir, que existe una transparencia, una transparencia en materia de seguridad o en cualquier otra materia. Debe de existir garantizar la transparencia para que la sociedad pueda tomar de una manera clara y concisa alguna decisión sobre su comunidad. Por lo que entendemos a la participación ciudadana como el conjunto de acciones o decisiones que ayudarán a mejorar su comunidad, para de esta manera poder garantizar la seguridad, la paz, la sana convivencia en sociedad y una vida libre de violencia, que será también un punto importante en una estrategia de seguridad ciudadana. Que realizar alguna actividad educativa, como por ejemplo los actuales centros educativos pilares, ayuda a la comunidad, no solamente a niños y a jóvenes, adolescentes, sino a toda la comunidad en general. Aquellas personas que se encuentran interesadas en realizar algún taller, lo que se realiza es enfocar su atención en alguna actividad que les resulte eficaz para su desarrollo.
su su desarrollo en el caso de los niños, jóvenes, pero en el caso de adultos para la creación de nuevas habilidades que le puedan ayudar en diferentes aspectos, como por ejemplo la vida laboral. Entonces puede ayudarle, por ejemplo, a emprender un nuevo negocio. Llámese carpintería, lo que a ustedes les venga en la mente, pero les ayuda. Y eso provoca que se reduzcan los niveles de incidencia delictiva porque la población se encuentra interesada en otro tipo de actividades y en esta alcaldía suele ser común las actividades delictivas, como ya lo veremos en la realidad numérica de la alcaldía de Agua. Entonces, este tipo de acciones ayudan a que se reduzcan los niveles de incidencia delictiva. Claro que no significa que la obligación completa es por parte de la ciudadanía. No, sino como ya lo he mencionado reiteradas veces, es una obligación por parte del Estado y de la ciudadanía. Abordaremos más adelante los conceptos de participación colectiva, pero también de la participación individual que cada individuo debe realizar para que exista un ambiente sano en su comunidad. Ahora, la importancia de la participación ciudadana y la seguridad pública en la alcaldía de Tláhuac es la siguiente. Si entendemos estos dos conceptos y buscamos de cierta manera combinarlos, por decirlo así, podemos señalar la siguiente definición. Partiendo de estos dos conceptos anteriormente señalados, podemos afirmar que son dos conceptos que se encuentran en estrechas relaciones gobierno y gobernados. Son importantes no solo en la estrategia, también en otros aspectos como la estrategia de salud o cualquier otro programa que ayuden al beneficio de la comunidad. En este sentido, podemos entender que la seguridad pública en la alcaldía de Tláhuac es sumamente importante, al igual que la comunicación entre pobladores de esta alcaldía y las autoridades de la alcaldía de Tláhuac. Para el fortalecimiento de la comunidad en la alcaldía de Tláhuac existen varios problemas de seguridad. Uno de los más importantes es el que contra el patrimonio, es decir, el delito es uno de los más frecuentes en la alcaldía de Tláhuac y en general en toda la Ciudad de México, aunque solo nos enfocamos en la presente demarcación. En la alcaldía de Tláhuac es normal pensar que el mejorar la seguridad significa mayor presencia de policías en las calles. Si bien esto es cierto, el día de al realizar una llamada de emergencia la policía tarda en llegar, aun cuando esto también aunado a esto a esto también se suma la falta de iluminación en ciertas zonas, por lo que genera un mayor índice de delincuencia. También existe un problema de falta de comunicación y atención a las necesidades de la población, ya que los pobladores no tienen una idea clara o noción sobre la seguridad pública, lo que genera desinformación en los mismos habitantes. No obstante, se reconoce que la implementación de programas sociales como pilares ayuda de cierta manera a la prevención del delito entre niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, al participar en actividades recreativas como deportes, actividades culturales o cualquier otra actividad que ayude al desempeño de las habilidades de cada persona. Para mí, para mí resaltar esta definición, ya que se señalan algunos problemas de la alcaldía de Tláhuac. Uno de ellos es la falta de iluminación, el segundo de ellos es la falta de comunicación, en consecuencia viene la desinformación de la población. Eh, la falta de confianza también es uno de ellos, aunque no lo mencioné aquí, pero la falta de confianza en las autoridades es uno de ellos. La falta de participación ciudadana también, por lo que al juntar todos los problemas de la alcaldía de Tláhuac, como resultado en materia de seguridad, se tiene que es una de las alcaldías más inseguras. De hecho, me permito decir, y voy a fundamentar esto más adelante, es la alcaldía más insegura de toda la Ciudad de México. Entonces es importante que tanto habitantes de la alcaldía
como la propia alcaldía de Tláhuac, las autoridades, se tomen acciones que ayuden a la demarcación. Sin embargo, sí se destaca que la implementación de programas sociales es un factor que ayuda a la ciudadanía, ya que, por ejemplo, niñas, niños, jóvenes se enfocan su mente en actividades que son recreativas, es decir, actividades que les ayudarán a su sano desarrollo mental, físico, ¿por qué no pensarlo, por ejemplo, en la actividad deportiva e intelectual, por medio de los diferentes talleres que existen en los pilares? Entonces esto ayuda como prevención al delito, ayuda a que los jóvenes se sientan más atraídos hacia una actividad que les ayudará a su sano desarrollo, a enfocarse en actividades como cometer algún delito, como robo, por ejemplo, el cual no les ayudará a su desarrollo y de cierta manera también les afecta porque la al detenidos pues lo llevarán a un centro de reinserción social, lo que significa que los llevarán a un tutelar de menores y pues esto no es bueno para ellos porque son jóvenes. Tampoco significa que sea bueno para el adulto, porque también será privado de su libertad por medio de la prisión. Como lo mencioné, llegamos a la parte en la que de la realidad de la calidad de agua, pero en las estadísticas. Lo que queremos saber es qué es lo que las estadísticas nos mencionan sobre el delito de robo. Hasta ahora solamente hemos hablado de manera general sobre el concepto, pero no hemos hablado sobre la realidad que existe en la alcaldía en cuestión pues sí, de números, como ya lo mencioné. Por lo que para entender esto vamos a recurrir a la encuesta nacional de seguridad urbana y la vamos a complementar con las estadísticas selectivas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Antes de ello voy a leer nuevamente la, el tema que vamos a tratar y vamos a desglosando un poco a poco la información. ¿Cuál es la realidad de la alcaldía de Tláhuac en las estadísticas? La importancia de las estadísticas en la realidad de un lugar radica en la medición de algún problema que se desea ser evaluado. Las estadísticas, como vimos en el bloque anterior, que desea ser resuelto por medio de métodos que nos ayuden a entender el fenómeno estudiado. En la alcaldía de Tláhuac se registra un nivel alto de inseguridad. Esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad urbana y complementándose con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, las cuales afirman que el delito mayormente cometido es el robo. Las siguientes tablas de estadísticas se muestran los índices delictivos de la demarcación para entender y verificar que el delito más cometido es el robo. Y aunado a esto, buscaremos implementar un poco las estadísticas en las encuestas nacionales de seguridad urbana, con el propósito de entender la situación actual de la alcaldía basándonos en los últimos 3 trimestres. Hablamos de los tres primeros trimestres porque en el último trimestre, es decir, el cuarto, el cual ya es el último trimestre de la encuesta nacional de seguridad pública, de seguridad urbana, perdón, solamente están estos tres, no existe el cuarto trimestre, porque pues, como ya es evidente, pues solamente estamos a 2 de diciembre, entonces todavía. E igual abordaremos sobre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Comprende hasta septiembre porque octubre también todavía no se encuentra disponible en la página oficial. Sin embargo, abordaremos también
Eh, cabe mencionar que son muestras aleatorias, es decir, son datos que se tomaron de personas escogidas al azar. No existe una metodología en la que la población se haya escogido ya de una manera clara, por lo que la muestra, la población y cualquier concepto que se aborde en estadística es de manera aleatoria y se utiliza esa metodología para presentar las siguientes tablas. Como vemos en las tablas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en enero de 2023, Tláhuac tiene 262 delitos de robo 262 delitos contra el patrimonio. En febrero baja un poco, siendo con 245 robos. En marzo vuelve a aumentar y bastante, con 300 delitos contra el matrimonio. En abril del presente año disminuye nuevamente con 200. En mayo igual, son 257 delitos de robo. Es decir, que no hubo ningún incremento, tampoco hubo ninguna baja sobre este delito. En junio pues, se vuelve la incidencia delictiva en delito de robo, con 302. En julio vuelve a disminuir con 286, pero solamente disminuye un poco. En agosto son 218, disminuye drásticamente. Quiero pensar yo, y lo puedo atribuir hacia la implementación del operativo que hubo en la demarcación Tláhuac e Iztapalapa. Y en diciembre, con respecto al año pasado, existe un aumento significativo también sobre este delito con 253. Ahora, ¿qué podemos notar de esta comparación? Podemos notar lo siguiente, que los delitos contra el patrimonio son los más cometidos, es decir, el delito de robo es el cual, sea cual sea la modalidad, es decir, con violencia, sin violencia, eh, a mano armada, con un arma de fuego, la modalidad que sea, con violencia, eso solamente fueron ejemplos. A transeúnte en la vía pública, cualquier modalidad representa un nivel alto. Es importante destacar que la cifra más baja se alcanzó en agosto con un promedio de 218 robos cometidos, mientras que en septiembre se alcanzó un promedio de 302 robos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y septiembre se tiene un promedio de 245 a 300 robos, tal y como lo observamos ya y como ya lo mencioné en, la- en las, en las tablas de las estadísticas. Ahora, presentaremos la información de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Esta encuesta nos dice que existe mucha inseguridad. Aquí cabe aclarar que aquí en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana no se habla de incidencia delictiva, sino cómo es que percibe la población la incidencia, la seguridad en su lugar donde habita. Es decir, aquí en la alcaldía de Tláhuac, la inseguridad, la gente siente mucha inseguridad. Ahora hagamos una comparación de las demás alcaldías con respecto de la alcaldía de Tláhuac, pero esta solamente en el primer trimestre.
Pasándolo cada trimestre haremos el mismo ejercicio. La Magdalena Contreras en diciembre de 2022 alcanzó un 56.3%. En marzo de 2022 alcanzó un 52.0%. En Tlalpan se alcanzó un 64.7%. Mientras que en marzo de 2023 se alcanzó un 52%. En Milpalta existe un porcentaje en diciembre del 68.9%, en marzo del 59%, en Tláhuac en diciembre fue un 72.9% y en marzo un 73.9%, es decir, aumentó. En Xochimilco un 70% en diciembre y en marzo un 69.5%. En Álvaro Obregón un 56% en diciembre de 2022 y en marzo de 2023 un 52.3%. En Azcapotzalco un 54.1% y un 55.8%. En Miguel Hidalgo se alcanza un 47.8% en diciembre y en marzo un 46.1%. Por lo que podemos decir que la alcaldía más insegura en marzo de 2023, es decir, en este presente año, es la alcaldía Tláhuac. En el segundo trimestre haremos el mismo ejercicio. En Magdalena Contreras, en marzo de 2023 se alcanza un 52%. En junio de 2023 un 56.3%. En Tlalpan un 52% en marzo. En junio un 58.3%, no, perdón, 50.8%. En Iztapalapa un 70.5%, esto es en marzo. Y en junio un 75.1%. Milpalta en marzo un 59% y en junio un 54.6%. En Tláhuac en marzo es 73.9%. En junio es un 64.4%, 66.4%. Xochimilco en marzo es 69.5%. En junio es 72.2%. En Álvaro Obregón es un 52.3% en marzo y en junio un 62.4%. En Azcapotzalco 55.8% en marzo y en junio un 63.3%. Coajimalpa de Morelos un 27.7% en marzo y en junio un 20.4%. En Cuauhtémoc en marzo 58.5%, junio 60.7% y finalmente Miguel Hidalgo en marzo un 46.1% y en junio un 38.4%. Es decir, la alcaldía más insegura fue Iztapalapa. Y cabe destacar aquí el de incidencia de inseguridad
básicamente la alcaldía de Tláhuac, logrando bajar un 10.1% solamente en el segundo trimestre. Finalmente, en el tercer trimestre, que comprende de septiembre, tenemos que en junio de Coyoacán alcanzó un 40.2%, en septiembre un 47.5%, Magdalena Contreras en junio un 56.3% y en septiembre un 56.1%. En Iztapalapa un 75.1% en junio y en septiembre un 69%. Milpalta un 54.6% en junio y en septiembre un 54.9%. En Tláhuac un 64.4% y en septiembre un 70.4%. Xochimilco 72.2% en junio y septiembre un 69.9%. Álvaro Obregón un 62.4% en junio, en septiembre un 56.2%. En Azcapotzalco un junio es un 63.3% y en septiembre un 57.9%. De Morelos un 20.4% en junio y un 21.4% en septiembre. Finalmente Miguel Hidalgo con un 38.4% en junio y un 44.9% en septiembre. Es decir que nuevamente la alcaldía de Tláhuac se consolida como la más insegura, 4.4%. Y esto significa un problema porque representa un 6 puntos aumentado. Ahora, observamos que el promedio más bajo ocurre en el segundo trimestre de junio con un porcentaje de 64.4% y lo podemos atribuir al operativo realizado en la alcaldía Tláhuac, en conjunto con la alcaldía de Iztapalapa. El promedio más alto ocurre en el primer trimestre con un 73.9% y en este trimestre de septiembre el porcentaje es 70.3%, lo que entendemos como niveles altos de delincuencia. Esto puede ser atribuido a estrategias de seguridad, al nivel de confianza sobre las autoridades entre varios factores más. Y evidentemente no podemos decir que estas cifras representan un problema, como sabemos las estadísticas no siempre demuestran los valores reales. Estos porcentajes sí corresponden al nivel de inseguridad y la punibilidad en esta demarcación, sin embargo no representa toda la realidad social, ya que no podemos ignorar la cifra negra. En este sentido, el INEGI a través de esta encuesta, de esta encuentra toma de el INEGI a través de esta toma una muestra y una población de manera aleatoria, pero sin duda alguna sí existe un problema con los datos representados como lo dije entonces, el problema de la seguridad ciudadana, la incidencia delictiva, es un problema grave en la alcaldía de Tláhuac, siendo dos veces la alcaldía más insegura de México, y solamente logrando disminuir en el segundo trimestre con un 66.4%, lo que significa que sí existe un problema de seguridad real sin ser sabiendo sabiendo el significado de las palabras. Es un problema de seguridad muy grave en la alcaldía.
ya que es una incidencia delictiva bastante grande y una percepción de inseguridad en la también. Estas palabras son sin exagerar. Ahora abordemos en qué consiste el delito de robo y cuál es su fundamento jurídico. El delito de robo o delito contra el patrimonio sucede cuando un sujeto activo, en este caso el delincuente, es el sujeto pasivo, que es la víctima de sus pertenencias, en contra de su voluntad. Se le conoce también como delito contra el patrimonio porque, como nos damos cuenta, el bien jurídicamente tutelado es el patrimonio de una persona, aquellos bienes materiales de una persona. En consecuencia, cuando alguien le quita a otra persona algunos de sus bienes materiales y no puede comprobar su presencia legal, se habla de este delito. Al no poder comprobar que este bien material es apoyo. Es importante recordar que los bienes jurídicamente tutelados son aquellos que el derecho penal protege por ser importantes. Ejemplos para la sociedad y para esta rama del derecho, un claro ejemplo es la vida. En este ejemplo se protege la vida y se prohíbe que sea interrumpida por la acción, es decir, por la comisión del delito de homicidio. Es decir, lo que se quiere decir aquí es que el sujeto pasivo, que es el delincuente, que es la persona que tiene la intención de quitarle a otra persona, perdón, perdón, disculpe. En este caso, lo que podemos entender es que una persona cuando tiene un bien material y le quita a otra persona sin su consentimiento, sin que esta persona se lo dé a otra persona por su voluntad, hablamos de este delito. Un ejemplo práctico podría ser cuando una persona va y de la nada aparece otra persona más y le arrebata su celular, va hablando por teléfono y le arrebata su celular. Entonces aquí hablamos de este delito de robo, ya que la víctima no desea regalarle o venderle este celular. No, simplemente el delincuente se lo quitó por la fuerza. O puede que sin la fuerza, pero aún así sigue siendo el delito de robo porque no se encontraba en la disposición de regalárselo o vendérselo. Entonces, podemos hablarles, pero ahora en su fundamento jurídico, el cual se encuentra penado en el Código Penal para el Distrito Federal, en el título 15, capítulo 1, que comprende del artículo 220 al 226 del mencionado código. Aquí existen en estos artículos, es decir, de los 220 al 226, existen diversos tipos de penas para los delitos de robo. Eh, la, la, la pena va a variar. La pena y además las reparaciones del daño también son diferentes, ya que no en todos los robos se cometen. Sería incoherente pensar que un celular siempre se roba sin violencia. Cuando no es así, existen casos en los que se roba con violencia, es decir, el delincuente hace uso de algún arma punzocortante o algún arma de fuego, o golpeando a otra, siempre viéndose con la ventaja sobre su víctima. Es decir, puede ser una mujer, ¿por qué no pensarlo también? Más bien, un hombre que va caminando solo por la calle y aparecen tres hombres más y dos mujeres,
lo golpean y le quitan sus pertenencias. Entonces hay una ventaja significativa de fuerza y de número sobre la que es la víctima o la que será la posible víctima. Bien, ya que hablamos del delito, hablaremos sobre la implementación de programas sociales que disminuyen los niveles de violencia. Por lo que surge la siguiente pregunta. ¿La implementación de programas sociales ayudan a disminuir los niveles de violencia? La implementación y la participación ciudadana en las actividades de sus comunidades, como los programas sociales, es decir, programas que ayuden a tener una mejor en la sociedad, como son actividades deportivas, actividades que ayuden al desarrollo de nuevas aptitudes, o programas culturales ayudan a combatir los niveles de delincuencia. Esto se debe a que la sociedad participa en actividades que les ayuden a los pobladores a pensar en otras actividades que no sean delictivas. Al igual que les ayuda a la prevención del delito, como ejemplo podríamos hablar del programa Pilares, implementado en la... Aquí tenemos una foto de un Pilares que se encuentra en alguna demarcación de la alcaldía de Tláhuac, alguna de las demarcaciones. Este programa tiene como diversas actividades y tiene como función que la población acceda a este programa, logrando ampliar la educación de las personas. También ayuda a disminuir los niveles de violencia en la Ciudad de México. Y por supuesto también en la alcaldía de Tláhuac. En este contexto, la participación de la población es de suma importancia, ya que se tenga un verdadero impacto, ya que como lo dije, son diversas las actividades que se aprenden en beneficio de la ciudadanía. Además de no existir restricción de edad para acceder a estos programas, enfoca sus esfuerzos en la educación, actividades deportivas o desarrollo de aptitudes, como la carpintería o el emprendimiento. Se logra una disminución de incidencia delictiva y funcionan como programas de prevención al delito, aunque no solo se limita a programas sociales, como es como ese también se pueden hablar de programas de prevención al delito en escuelas públicas o privadas en la alcaldía de Tláhuac, con la difusión de consecuencias que trae consigo realizar una conducta delictiva. Es decir, lo que pretende un programa social como Pilares, no solamente se basa en la educación de las niñas, jóvenes, de la población en general. Ayuda como una prevención al delito, pero también ayuda a la población a que evite ese tipo de conductas que son prohibidas por causar algún daño a la sociedad y más particularmente a una persona, es decir, a la víctima, a la persona que sufre ese daño, las consecuencias de ese delito. En este sentido podemos entender que el desarrollo de aptitudes como por ejemplo carpintería, electricidad o cualquier otra actividad que ayude a un adulto sus, sus habilidades, reforzarlas o crear nuevas habilidades, ayuda a que de manera conjunta en la sociedad, en una determinada sociedad, en este caso hablaremos de la alcaldía de Tláhuac, se reduce la posibilidad y se comienza a, a hacer, digamos que menos normal, el ver como algo natural al delito, verlo como algo bueno, natural o cualquier otra forma. Este programa, como ya lo sabemos, en la Ciudad de México tiene diversas actividades, por lo que no son limitadas las opciones en las que puede realizarse este, alguna actividad educativa. No basta solamente la implementación de programas sociales, sino también podríamos hablar de pláticas en- eh, con alguna autoridad sobre la posibilidad de las consecuencias que tiene el delito sobre la vida cotidiana, sobre la víctima y
sobre la persona que lo comete. En este sentido, no nos limitamos a decir que es una, es, es una obligación por parte de algún programa social este, impar- que se la impartición de programas educativos que ayuden al mejoramiento de una comunidad, sino también es una responsabilidad de la autoridad y es importante que se mantenga una constante vigilancia con principalmente con los jóvenes y los niños, para que entiendan que no debe de cometerse este tipo de conductas por ocas- ocasionarle algún daño a una persona y por las consecuencias políticas que le atraen hacia el sujeto que lo cometió. Es decir, puede ser algún niño, algún joven, algún adulto. Ahora veamos, ¿cuál es la problemática social que lleva el delito de robo en la alcaldía de Tláhuac? Una de las problemáticas que existen en esta demarcación es la normalización de conductas delictivas, lo que provoca que los habitantes realicen conductas delictivas y aumenta el nivel de violencia en este contexto. En 2020, la Secretaría de Economía realizó un estudio en el que se arrojó que la población hasta ese momento era de 392.303 habitantes. El salario que se percibía en 2020 era de 4.600 pesos, es decir, un salario de 162 pesos mínimos, es decir, lo que se comprende como salario mínimo, dividiéndose entre el empleo formal e informal, empleados de ventas, despachos y dependientes de comercio, comerciantes y en establecimientos y conductores de autobuses, camiones, camionetas, taxis, automóviles de pasajeros, además de también existir agricultura y ganadería. Bajo este contexto, la población se desenvuelve entre empleos formales, con una percepción de salario baja, por lo que entendemos que tener un empleo relativamente un salario que cubre las necesidades económicas de la persona. Además de que el nivel de educativo es un factor muy importante, ya que muchas personas tienen como grado de máximo de estudios la primaria, la secundaria, prepa o bachillerato y licenciatura. Este último es un nivel de existir analfabetismo. Entonces podemos entender, ah, permítame, ahorita les explico esta gráfica. En este contexto de bajas oportunidades de empleo y un nivel de educación básico, se generan las condiciones necesarias para la normalización de conductas delictivas como el robo, del cual es un gran problema, y de otro tipo de delitos, además de verse afectadas las niñas, niños y adolescentes que pueden involucrarse en actividades delictivas que genera y, y genera que los delincuentes usen estos factores para engañar a ciertas personas que realicen lo que ellos decidan. En ese sentido podemos decir que entonces el delincuente va a aprovechar que la persona que va a cometer el delito es un niño o es un adolescente, porque ellos son más fáciles de engañar. En este sentido también podemos entender que la normalización de la conducta delictiva tiene grandes impactos en la sociedad, no solamente en niños o adolescentes, sino también en personas ya adultas, personas ya mayores de 18 años, porque crecieron en un entorno en donde hablar de robo es algo natural, hablar de delitos contra la salud también es algo natural, por lo que podemos entender que entonces personas que tienen la secundaria solamente hasta 2020, ya que no encontré estadísticas que hablaran sobre el año 2023, es el 29.6%. Si preparatoria o bachillerato general es del 24.6%. Licenciatura es del 19.2%. Es un nivel ya bajo. Y primaria es del 15.4%.
y el alfabetismo comprende un 4.40%. Es decir, todos estos factores, sin incluir la licenciatura, provoca que se cometan mayores conductas delictivas. Aunado a ello, también tenemos la falta de oportunidades, es decir, un salario, un salario mínimo, un salario completamente, o algo que el salario mínimo, también ayuda a que muchas personas decidan, se vean desesperadas y comiencen a realizar conductas delictivas, como el delito de robo. Pero esto no solamente hablamos del delito de robo, sino también el delito de robo lleva más conductas delictivas que pueden afectar a la persona, no solamente a la víctima, sino a la persona que lo está cometiendo, ya que también se ve comprometida su libertad y puede meritar la, la privación de la libertad. Creo que siempre debe de existir, y eso ya es algo que ya sabemos, nosotros como estudiantes, siempre debe de predominar el principio de presunción de inocencia. Entonces no solamente basta con acusar, también debemos de tener las pruebas, pero sí es una grave afectación la que existe en esta alcaldía Tláhuac sobre este delito y los delitos que genere. No solamente, como ya le dije, no solamente hablamos de hablar de robo, sino también puede dar la pauta para que se realice este tipo de conductas delictivas, que ya hablaremos de delitos más graves, como por ejemplo, al cometer un robo, desafortunadamente puede suceder que el delincuente sea completamente, digamos que coloquialmente se podría decir que encerrado, se vería completamente amenazado y puede cometer algún homicidio precisamente porque se encuentra amenazado por la presencia de la policía que se encuentra cerca, porque la víctima no le quiere dar sus pertenencias. Entonces comienza la desesperación y puede cometer algún delito, como lesiones o lamentablemente homicidio. Ahora, llegamos a uno de los puntos importantes. Surge la siguiente pregunta: ¿cuál sería una estrategia de seguridad pública eficiente en la alcaldía de Tlapa? Valdría la pena aclarar que la estrategia de seguridad no significa contar con la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Defensa Nacional o con la Guardia Nacional. Tampoco quiere decir que se debe tomar como una prevención del delito a programas de él, ya que es un error pensarlo. Si bien el programa SL tiene como uno de sus objetivos reducir la violencia en un área determinada, no es su función principal. Esto lo vemos muy seguido en la estrategia de seguridad de los gobiernos proponiendo estos programas para hacer disminuir la violencia. Sin embargo, no es la solución. Para entender la estrategia de seguridad ciudadana que será propuesta en esta investigación, debe contemplar las cuatro obligaciones que tiene el Estado. Bien, antes de comenzar a leerlo, me gustaría aclarar, más bien hacer un énfasis sobre, sobre estas letras que se encuentran en negro. Es decir, que no significa contar con la presencia de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional o con la Guardia Nacional. Sí es una solución, pero no es toda la solución. Como ya lo dije en la introducción y ya lo he venido repitiendo varias veces, solamente es una forma, una de las formas en las que se podría, ah, digamos que erradicar un poco la violencia. Sin embargo, el una alcaldía o cualquier otra demarcación que se les ocurra, poner, implementar más de 500 policías
mm, más de 10 elementos de SEDEN y más de 20 elementos de Secretaría de Guardia Nacional, es un ejemplo muy exagerado, no significa que realmente vaya a causar un impacto. También se debe a otros factores. Entonces, sí es obligación mantener una vigilancia policíaca en las calles, pero también existen otros factores que un poco más adelante los veremos. Primeramente encontramos la obligación de respetar. Esta obligación es la que tiene el Estado para respetar el derecho que está protegiendo. En este sentido, el Estado debe procurar proteger los bienes básicamente tutelados a través de la estrategia de seguridad ciudadana, debe obstaculizar y por lo tanto respetar las leyes que lo rigen. Ejemplo de ello es la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o la Ley Orgánica de la Alcaldía de la Ciudad de México. 2. La, la obligación de proteger. Esta obligación se refiere a evitar que el tercero intervenga en el acceso de los bienes jurídicamente tutelados del Estado. Lo que entendemos que ningún tercero debe impedir, obstaculizar o ingerir en el acceso a los bienes jurídicos que protege el gobierno federal y el gobierno por medio de las alcaldías. En el caso de las últimas, los alcaldes y las alcaldesas están subordinados a la jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en el ámbito de sus respectivas competencias que le proporcionan de la demarcación, deberá de proteger los bienes jurídicos tutelados reconocidos en el Código Penal para el Distrito Federal, el Código Penal Federal o cualquier otra ley que prohíba una conducta civil. Para entender mejor de manera, esto podemos establecer el reciente operativo realizado en el Alcaldía de Agua, en la que se detuvo a varias personas por la aportación de lo que posiblemente es cocaína y marihuana. En este contexto, el Alcaldía de Agua protege la salud y sanciona los delitos contra la salud en su mayoría de narcomenudeo, y se reconoce la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. No se cumple esta función cuando una persona que no tiene en su posesión una aparente droga y al realizar la encuentra esto e intenta sobornar a los oficiales que le dieron la posibilidad. En caso de exceder, hablaríamos de corrupción y en consecuencia se está obstaculizando lo que puede ser la investigación de este delito contra la salud. 3. La obligación de asegurar se debe asegurar los bienes jurídicos. Como sabemos, en el caso de robo no siempre es posible asegurar que sus bienes materiales se encuentran protegidos, por lo que el Estado a través de las alcaldías deben asegurar los bienes jurídicamente tutelados. Retomando el caso de robo, cuando un delincuente quiere entrar a una casa y se percata que está siendo grabado por las cámaras de seguridad y deciden no comentar el robo, la persona que es dueña de la propiedad está propiedad por su cuenta. No sucede lo mismo cuando el robo es transacción cuando no puede proteger. En este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana debe proteger a la víctima, promover el derecho. En este la obligación que tiene el Estado para proteger el acceso al bien jurídicamente tutelado, nos referimos específicamente al derecho que tiene la persona de acceder a sus derechos y libertades y la obligación que tiene el Estado por medio del gobierno de la Ciudad de México, quien actúa por medio de sus alcaldías para proteger los derechos y libertades. Ahora, lo que podemos entrar en este último punto es que es que la persona, es que la, perdón, es que la persona, el ciudadano, sí acceda de manera eficiente y eficaz a su derecho, a los derechos que se encuentren jurídicamente tutelados, los derechos que se encuentran protegidos en el Código Penal para el Distrito Federal. En el tercer punto, podemos entender que debe existir la garantía de que la persona
encuentre seguros sus derechos. Es decir, por ejemplo, como ya lo vimos en el caso de una persona, un delincuente que quiere entrar a un domicilio para robar, la persona que puso la cámara de seguridad, es decir, el propietario, se encuentra protegiendo su patrimonio por medio de la cámara de seguridad. Y el delincuente sabe que en caso de, ya en cuanto se dé cuenta la víctima de lo que le ha sucedido, pues tiene que puede coadyuvar en la investigación del presunto responsable. Pero no sucede lo mismo y ahí es ya es obligación del Estado asegurar que una persona que se encuentra transitando por la vía pública y le roban sus pertenencias, este, no se encuentra asegurado, no por su cuenta. Entonces, es obligación del Estado asegurar que la persona cuente con la protección y la ayuda que le sea necesaria. Y la obligación de proteger, esa es la obligación que tiene el Estado para proteger los derechos y libertades. El bien jurídicamente tutelado que se encuentra establecido en el Código Penal Federal o cualquier otra ley y que ayude a la persona a acceder de manera eficiente a sus derechos. En este sentido, ni ningún cuerpo de seguridad ni ningún servidor público, es decir, el Ministerio Público o cualquier otro, está, está en el derecho y se encuentra la obligación de proteger a estos derechos y no debe de obstaculizar la investigación o no debe de ser una persona que no es servidora pública, una persona civil, debe de intentar obstaculizar. Por ejemplo, como ya lo vimos en el caso un, de algún delito que se le haya encontrado y quiera este, realizar digamos que pagarle a la autoridad competente para que no realice la investigación. En este caso ya estaríamos hablando de la obstaculización por parte de un particular. Y en caso de aceptar, pues también existe una obstaculización por parte del funcionario para que no se persiga este delito. Y es la obligación que también tiene el Estado para los derechos y libertades de cada persona. Ahora que ya vimos las cuatro obligaciones del Estado, tenemos que hablar ahora de las obligaciones, de las responsabilidades, pero como ciudadanos. Por lo que podemos entender primero que la responsabilidad individual se refiere a que, bueno, la responsabilidad individual esta obligación se rige bajo la frase cada persona es responsable de sus actos. Lo que quiere decir que se puede hablar de una estrategia de seguridad eficaz. La persona tiene la obligación de no tener alguna conducta violenta o delictiva, lo que toca la disminución de la incidencia delictiva. En este sentido, la persona, la persona opta por tener una conducta que exista un incremento en estas conductas, por lo que es importante y genera un impacto en las conductas individuales. Es decir, podemos decir que la responsabilidad individual es es la manera en la que se involucra una persona en su sociedad. Una persona que se dedica a robar genera un daño, pero también existen más personas que se dedican a lo mismo. Entonces eso ya genera un impacto no solamente
a una persona, sino ya hablamos de una, hablamos de un impacto en la sociedad. Obviamente también el impacto es para la persona afectada, pero también inseguridad por parte de los por parte de las personas que se dedican a ese tipo de actividades delictivas. Por lo que entonces se aplica esta frase: cada persona es responsable de sus actos. ¿Por qué? Porque cada persona sabe la manera en que va a actuar, y esto de manera colectiva genera un problema o un beneficio. En un caso contrario, si una comunidad, aquí en la alcaldía de Agua, todas las personas dejan de ver como como la conducta delictiva como algo bueno, algo positivo, genera un impacto social. ¿Por qué? Porque comienza a disminuir este delito o cualquier otro delito, se comienza a ver, comienza a disminuir, y provoca que la seguridad sea mayor. La responsabilidad, como sabemos, la ciudadanía no puede realizar algún arresto, no puede hacer algún tipo de justicia por su propia mano. Esta facultad de hacer justicia es exclusivamente del Estado para hacer cumplir las leyes, por lo que sí se puede realizar pero lo que sí se puede realizar es crear mecanismos de seguridad que estén a favor de la población en una determinada comunidad, por lo que este tipo de acciones generan un impacto en la estrategia de seguridad, en la seguridad social. Lo que entendemos es, como ya lo mencionamos, la aportación que realice cada persona en su comunidad tiene un impacto social, es decir, que tiene un impacto en toda su comunidad. Pero no hablamos solamente de una persona, no hablamos solamente de una mujer que toma acciones en su comunidad, toma buenas acciones, los demás toman malas acciones. No, hablamos de que las personas en su comunidad, un conjunto de personas, puede ser toda la comunidad o la mitad de la comunidad, no lo sé, pero personas toman acciones y decisiones sobre su comunidad que ayudarán, y esto generará un impacto positivo o negativo en su comunidad, según sea el caso. En este caso, lo que se pretende es que cada acción que se tome es que sea justa, pero también que ayude a la alcaldía de Tláhuac a sentirse más segura, en paz, eh, con la libertad de que no será violentada tanto por cuerpos de seguridad o por un delincuente. Entonces es lo que se trata de esto se trata en este segundo punto de la responsabilidad colectiva. La responsabilidad que tenemos todos los que vivimos en esta alcaldía, para tomar una decisión que sea eficaz y también que sea una excelente decisión para la seguridad de nuestra demarcación y comenzar a reducir esta incidencia delictiva. Finalmente tenemos la responsabilidad estatal. Esta es una obligación que tiene el Estado para proteger la seguridad de una determinada comunidad o de su territorio, por lo que promueve la justicia y el orden social dentro del ámbito de su jurisdicción. Esto quiere decir que además de las 4 obligaciones que ya mencionamos, también tiene esta obligación. Es la obligación que tiene el Estado para garantizar la paz y la seguridad de sus habitantes. Es decir, la obligación que tiene la alcaldía para garantizar que los habitantes de la alcaldía de Tláhuac se sientan completamente seguros y tengan paz, por lo que debe de promoverlo dentro de su misma demarcación. No puede promoverlo en otros porque no existe una jurisdicción dentro de otra demarcación. Por ejemplo, si hablamos de la algo, pues no existe una jurisdicción ahí, no tiene competencia ni jurisdicción ahí. Solamente hablamos de la alcaldía de Tláhuac, donde sí tiene competencia y sí tiene jurisdicción.
Ahora, con la información obtenida sobre esta alcaldía, realizaremos la estrategia de seguridad ciudadana que será aplicable y cuyo objetivo es que sean acciones que generen un impacto social positivo aplicado todo lo que anteriormente todo lo anteriormente narrado en la presente investigación. Es decir, lo que se pretende aquí es que la estrategia de seguridad sea adecuada a la alcaldía Tláhuac, tomando en cuenta la vida social que existe aquí. Es decir, son analfabetas, personas que tienen solamente hasta la secundaria, personas que estudian licenciatura o ya son licenciados. Todo este contexto hay que tomarlo en cuenta para la estrategia de seguridad. Además de tomar en cuenta eh, la falta de iluminación, la falta de confianza, entre otras más. Por lo que el fundamento jurídico es el siguiente. Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 42, apartado C, numerales 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, fracción 3, fracción 6 bis y 10 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de México, artículo 29, fracción 7 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, artículo 61, fracción 1, 2, 7 de la Ley y 7 de la Ley Orgánica de la Alcaldía de la Ciudad de México. Título 10 de la Prevención Social de las Violencias y del Delito. Artículo 208 de la Ley Orgánica de la Alcaldía de la Ciudad de México. Artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 5 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 6 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 7 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 8 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 13 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 21 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Artículo 42 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se realiza la siguiente estrategia de seguridad ciudadana, que se ajusta a la educación que existe, las condiciones sociales y las condiciones laborales que existen en nuestra demarcación, por lo que se presentan los siguientes puntos para una estrategia de seguridad funcional y adecuada, enfocada a disminuir el delito de robo y demás delitos y la prevención del delito. Posteriormente serán explicados los puntos mencionados. Puntos importantes para la estrategia de seguridad ciudadana. 1. La instalación del alumbrado público y dar mantenimiento al alumbrado público, que no se encuentre en funcionamiento de manera correcta. 2. La instalación de cámaras de seguridad para atender emergencias con mayor eficacia y reforzar la seguridad pública. 3. Presencia policíaca. 4. Crear comités vecinales de aislamiento de la seguridad en cada entidad. 5. Hacer usos de programas sociales con prevención al delito, disminuir la violencia y el delito. Estos programas procuran promover y alertar a las niñas, niños y adolescentes sobre el riesgo de tener una conducta delictiva o violenta, buscando enfocarlos en actividades que sean favorables para su desarrollo. Realizar pláticas en escuelas públicas y privadas de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria o bachillerato con la intención de concientizar a niños y adolescentes sobre el riesgo de un delito y de generar violencia. 6. Realizar pláticas con la población en general y de manera presencial en por medios electrónicos sobre el delito y los tipos de violencia. Un mayor acercamiento entre autoridades del Caliteo y sus habitantes para resolver las problemáticas que tengan y principalmente en materia de seguridad ciudadana. 8. Realizar talleres que le ayuden a la población adulta al desarrollo de nuevas habilidades que beneficien incrementando sus oportunidades de tener una actividad laboral de manera independiente. De esta manera evitar que se realice algún tipo de violencia o evite delinquir.
hacer uso de estadísticas como encuestas nacionales de seguridad urbana o cualquier otra fuente oficial para entender el delito y hacer uso de comités vecinales para ubicar zonas que tengan mayor índice delictivo. 9. Garantizar que exista la persecución de delitos sin que existan obstáculos. 10. Atender a las alertas que realicen los habitantes de su comunidad sobre algún delito, de residencia delictiva o alguna conducta violenta que afecte la paz social de la comunidad. Y 10. Reforzar la confianza entre las autoridades y la alcaldía de Tláhuac en materia de seguridad ciudadana, buscar acceso a sus derechos y libertades de manera eficaz y eficiente, creando una relación de confianza. Explicación de la estrategia de seguridad ciudadana. El primer punto, que es la instalación de alumbrado público y de mantenimiento del alumbrado público que no se encuentre en óptimas condiciones. La instalación de alumbrado público ayuda a que existan menos sitios con oscuridad y en consecuencia reduce la incidencia delictiva, sobre todo en delitos como robo, en los cuales el delincuente hace uso de la poca o nula iluminación de la vía pública. Como podemos ver en la imagen, una calle con mayor iluminación genera espacios menos con poca o nula oscuridad, lo que provoca que el delito sea menor, reduce el impacto del delito, aunque menos personas sean víctimas de este delito. De cámara de seguridad para atender las emergencias con mayor eficacia y reforzar la seguridad pública. La instalación de más cámaras de seguridad en los sitios considerados como con un índice delictivo ayuda a disminuir la incidencia delictiva. Además, ayudar a mejorar la seguridad pública y a atender a tipo de emergencias como accidentes. Como vemos en la imagen, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encuentran en persecución de otro delito, del delito de robo, o lo que se presume, lo que parece ser el delito de robo. Entonces, lo que ayuda la, al- a los policías es las cámaras de videovigilancia, ya que les ayuda a saber desde qué lugar se cometió el delito y cuál es la ruta que sigue el presunto responsable. Para mayor abundamiento, les recomiendo buscar los videos de la cámara de seguridad C5 de la Ciudad de México. En estos videos se encuentran diversos tipos de robos que salen cada semana. Y como se ve ahí, se sigue la ruta que toma el presunto responsable para después de haber cometido el delito. Entonces lo que se pretende con las cámaras de seguridad no solamente es atender al delito, sino también otro tipo de emergencias como por ejemplo un accidente de auto o cualquier otro tipo de emergencias. Y también se pretende que haya una mayor eficacia en la respuesta que da la autoridad para perseguir el delito o ayudar en algún tipo de emergencias. 3. Mayor presencia policial. La constante vigilancia por parte de los elementos de seguridad ciudadana ayuda a que disminuya la incidencia delictiva y refuerza la seguridad atendiendo principalmente a aquellos sitios donde existe una constante incidencia delictiva y disminuye el delito de robo u otro delito. Lo que va a ayudar el reforzamiento de las calles, una mayor eficacia es mejorar la seguridad, como es evidente, y a disminuir también el delito de robo, que en este caso es lo que estamos abordando. Pues no solamente el delito de robo, sino otro tipo de delitos. Entonces, podemos entender que no lo que se pretende es no solamente contar con un policía, contar con varios policías, sino que estos policías vigilen las calles de manera eficiente
para poder detener, este, empezar a disminuir la incidencia del agua. 4. Crea comités vecinales para elevar el mejoramiento de la seguridad en cada entidad. Al realizar comités vecinales ayuda a entender las necesidades de la población no solo en materia administrativa, también en materia de seguridad ciudadana, y entender la gravedad del delito o cualquier otra conducta violenta. Todos los zonas es igual. Por ejemplo, establecer un comité de alarma vecinal. Pláticas con, lo- con los habitantes de cada comunidad, por ejemplo. eh, un, un comité vecinal en el pueblo de San Francisco Tlaltenco y otro en la colonia Conchita. Ayuda a la Secretaría de Seguridad, a la estrategia de seguridad particularmente, entender cuáles son los problemas que existen en cada comunidad y a partir de ahí poder tomar una decisión que sea eficaz eficaz en torno al tema, que ayude a la comunidad a disminuir este problema, tal como lo vemos en la imagen. Programas sociales como prevención al delito, disminuir la violencia y el delito. Estos programas procuran promover y alertar a las niñas, niños y adolescentes sobre riesgos de tener una conducta delictiva o violenta, buscando enfocarlos en actividades que sean favorables para su desarrollo. Hacer uso de estos programas no soluciona el problema, pero sin duda alguna provoca que la comunidad se, se logre enfocar en actividades que son benéficas para ellos, niños y adolescentes. Se enfocan en actividades que les ayuden a diferenciar entre lo moral correcto y lo moralmente correcto, alimentando así sus ideas sobre lo bueno y lo malo, evitando que los menores de edad realicen algún tipo de delito o conducta violenta. Como podemos ver en la imagen, los niños están participando en el... Entonces esto provoca que no solamente convivan con otros niños y que aprendan de una manera más didáctica, sino también a que el delito no lo vean los niños y adolescentes como algo natural, como algo bueno. Les ayuda a diferenciar entre lo, lo éticamente correcto, lo moralmente correcto, con lo éticamente incorrecto y lo moralmente incorrecto. Y así que ellos puedan entender de mejor manera que un delito no se debe de cometer, porque ocasiona un daño. Realizar prácticas en las escuelas públicas y privadas en los niveles de primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato. Intentan de concientizar a los niños y adolescentes sobre el de un delito y de generar violencia. Realizar prácticas en los distintos niveles académicos de las escuelas públicas y privadas ayuda a disminuir el riesgo de que exista alguna conducta violenta o delictiva, haciendo conscientes sobre las consecuencias que realiza alguna conducta que se considere prohibida por el daño que provoca. Como podemos ver aquí en esta imagen, hay niños sentados y un policía explicando algún tema. Lo que hace este tipo de pláticas en las escuelas públicas y privadas es que en los distintos niveles educativos los jóvenes aprendan a que la conducta delictiva provoca un daño, ¿no?, a la víctima y también a la sociedad, aunque esto es de manera indirecta. Al final de cuentas provoca un daño. Pero no solamente hablamos del delito de robo, por ejemplo. Podemos hablar de que también ayuda a la prevención de conductas que se consideran violentas, como por ejemplo el bullying, y que los niños y adolescentes piensen de mejor manera si realizar esta conducta le ayuda a él o le perjudica, ya que sabrá perfectamente si cometerla o no, y sabrá que si la comete tendrá alguna consecuencia. 7. Realizar prácticas con la población en general de manera presencial y por medios electrónicos sobre los tipos de violencia.
ha ayudado a la población de alguna comunidad sea más consciente sobre el riesgo del delito y la violencia, logrando familiarizarnos con el tema y logrando que se puedan establecer mecanismos de prevención al delito o mecanismos para informar sobre alguna conducta violenta. Lo que podemos ver aquí es que, es que existen dos personas que están platicando con algunas otras personas. Entender que las pláticas con adultos no solamente, no solamente va a ayudar a la prevención del delito en jóvenes, en los que son sus hijos, sino también los ayuda a ellos para no cometer algún delito. También ayuda a que la comunicación entre autoridad y, y sociedad, permitiendo que exista también una mayor confianza. Pero también ayuda y principalmente ayuda a ser transparentes en el tema y familiarizarse de alguna manera con estos temas de estas problemáticas sociales que tengan en cada comunidad. 8. Un mayor acercamiento entre autoridades de la alcaldía y sus habitantes para resolver las problemáticas que tengan y principalmente en materia de seguridad ciudadana. Acercamiento entre autoridades de la alcaldía y sus habitantes ayuda a generar confianza. En ese sentido, la confianza con las autoridades es importante ya que ayuda a la atención de delitos como robo o algún otro tipo de violencia. Es importante que exista un acercamiento entre ambas partes, ya que están muy distanciadas ambas partes. La secretaría, la policía, toda autoridad se encuentra distanciada de la ciudadanía y de igual forma la ciudadanía se encuentra distanciada, por lo que una mayor comunicación ayuda a la prevención del delito, a, al alertamiento sobre alguna conducta que se considere delictiva y alguna conducta que se considere violenta y que estar causando algún daño a una persona o a una comunidad y altere el orden social. Realizar talleres que ayuden a la población adulta al desarrollo de nuevas habilidades que le beneficien incrementando sus oportunidades de tener una actividad laboral de manera independiente y de esta manera evitar que realice algún tipo de violencia y evite delinquir. El desarrollo de nuevas actitudes como carpintería u otro oficio ayuda a la reducción de delitos o conductas violentas al enfocarse en habilidades que le ayudarán a emprender un negocio o aumentar sus habilidades. Como ya lo dije, Pilares es uno de los programas que ayuda a la prevención del delito y a disminuir, disminuir la incidencia delictiva, logrando que las personas que radiquen en alguna entidad, en este caso hablaremos de que el líder, logren enfocar sus esfuerzos y su atención en otro tipo de actividades, en este caso para los adultos, para el emprendimiento o cualquier otro oficio que desee que les de interés. Hacer uso de estrategias como la encuesta nacional de seguridad urbana o cualquier otro para penetrar el delito y hacer uso de comités vecinales para ubicar las zonas que tengan mayor índice delictivo. Sabemos que las estadísticas no siempre representan la realidad, pero ayuda a entender la realidad social de cada entidad. Es por ello que en la alcaldía se debe a entender la estadística y reforzar aquellos puntos de las estrategias de seguridad que no sean funcionales. Como vemos en la imagen, aquí aparecen diversos porcentajes sobre la inseguridad, lo que ayuda a la autoridad a realizar estudios y entender en qué puntos, cuáles son los puntos que existe un mayor índice de delincuencia y poder proponer una solución que sea eficaz y convincente para la población.
11. Garantizar que existe la persecución de delitos sin que existan obstáculos. Asegurar que en todo momento se garantice la persecución de delitos como robo es importante para generar confianza entre autoridades y la ciudadanía. La persecución de un delito se puede dar por medio de denuncias o por flagrancia. Estos solo son dos ejemplos. La persecución de un delito siempre es importante, ya que ayuda no solamente a la víctima a sentirse satisfecha por la impartición de justicia, sino también porque ayuda a poner de cierta manera un ejemplo a la ciudadanía de que no existe impunidad para nadie y que las autoridades continuarán trabajando para la reducción de la incidencia delictiva. En este sentido es importante que se persigan los delitos para garantizar que efectivamente exista una reducción este, en la incidencia delictiva, pero también para darle confianza a la ciudadanía sobre la postura que tiene la autoridad para hacerle frente a la delincuencia. Las alertas de un delito, la reincidencia delictiva de alguna conducta violenta que afecta la paz social de la comunidad. Mantener una constante comunicación con la ciudadanía ayuda a la detención de probables responsables de algún delito que se encuentre perturbando la paz social de algún lugar determinado, en este caso el Caliente. Por ejemplo, aquí como vemos en la imagen es un sujeto que entra a una casa solamente a robar. Entonces, lo que se permite con con una alerta que realiza la ciudadanía es ayudar a la persona, ayudar a la población a disminuir la incidencia delictiva, atendiendo principalmente su llamado, ya que pues son los mismos habitantes los que le están padeciendo este delito y está perturbando el orden y la seguridad social. Entonces, atender este llamado y buscar al probable responsable y detenerlo ayuda a que también exista mayor confianza entre sociedad y sociedad y a la reducción delictiva. Y 13. Reforzar la seguridad, la confianza entre autoridades y habitantes de la alcaldía Tláhuac en materia de seguridad ciudadana, buscando que la ciudadanía tenga acceso a sus derechos libertades de manera eficaz y eficiente, creando una relación de confianza. El reforzamiento de confianza entre las autoridades por los medios que les sean posibles y ayuda a la atención inmediata de las necesidades que tengan los habitantes de la alcaldía. De esta manera también ayuda a otras materias, como la administrativa, con el cuidado y atención de los inmuebles públicos que se encuentren dañados, necesitan mantenimiento o cualquier otra necesidad. La comunicación entre autoridades y sociedad es un canal muy importante, es algo que se debe de realizar porque ayuda al reforzamiento de la seguridad, pero también ayuda a que exista la confianza de la sociedad para la denuncia de algún delito, ya que la desconfianza genera que también las personas no denuncien. Y en este caso, por ejemplo, si hablamos de inseguridad, de la encuesta nacional de inseguridad, no refleja el valor real de la incidencia delictiva, ya que aquí existen ciertas personas que no se dedican que no realizan estas denuncias. En consecuencia, pues se ve afectada la comunidad. Bien, derivado de los anteriores puntos de la estrategia de seguridad, surge la siguiente pregunta: ¿de qué manera se pueden realizar la alcaldía de agua? Derivada de la anterior estrategia de seguridad ciudadana, surge la pregunta que se encuentra planteada en el subtítulo, ya que no solo en la alcaldía de agua, suele ser común que en toda la Ciudad de México quejarse por el mal servicio de iluminación de agua o de cualquier otro servicio público. Sin embargo, no se toman acciones para que se le dé mantenimiento. Las acciones
las pueden realizar los. Y sí es una obligación del Estado de mantener el buen estado de los servicios públicos, pero no siempre, no se puede hacer nada si no se encuentra informado sobre algún problema. Entonces, entonces se vuelve una obligación de todos, no solo del Estado, también de los ciudadanos. Recordemos que la estrategia de seguridad se basa en el compromiso de autoridades y ciudadanía, para que reportar no solo es un compromiso colectivo, también es un compromiso individual. Para realizar el reporte de algún servicio público se puede ingresar de manera electrónica a la página de la alcaldía y se encuentra el número telefónico donde puede realizar alguna persona el reporte. Lo que entendemos que no solamente es una responsabilidad del Estado garantizar los servicios públicos, sino también es una responsabilidad individual y colectiva reportar estos problemas, ya que pues, la autoridad administrativa no puede encargarse de esto si no está informada. Si no existe una queja sobre algún algún alguna luminaria en mal estado o algún poste de luz en mal estado o de la falta de servicio de agua, entonces la autoridad no puede realizar ninguna acción. Por lo que las siguientes líneas de atención que se reportaron son, son parte importante para la atención de algún mal servicio. Línea de atención podemos tener a Locatel, en cual su número lo puede aparecer en pantalla. Esta línea se encuentra disponible las 24 horas del día y se puede realizar también algún reporte de manera presencial en los centros de servicio y atención ciudadana, CESAC por sus siglas. Parte de manera presencial en este centro opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México y está en un horario, por lo que corresponde a esta investigación para perseguir estos delitos de robo. Se ponen a disposición los siguientes servicios que se brindan para hacer frente a este delito, o que podrían ser también una posibilidad para hacer frente a este delito. Seguridad pública y velar en atención a denuncias de hechos delictivos, aquellas que podrían configurarlo, y acciones que perturben el orden público. Incidencia. Ayuda a la reducción y control de delitos, faltas administrativas que perturben el orden público y ayudan a los siguientes delitos: asalto o robo a casa habitación, asalto o robo a vehículos particulares, asalto o robo a transporte público de pasajeros y de carga, asalto o robo a transeúntes, denuncia de alcohol en la vía pública y denuncias de grupos delictivos, pandillerismo, prostitución, delitos callejeros. Seguridad pública y velar en atención a la vigilancia y patrullaje policíaco. ¿Cuál es su función? Ayudar a atender los llamados de la ciudadanía para reforzar la vigilancia, patrullaje, rondines y presencia policíaca en las diferentes colonias de la Ciudad de México. La seguridad pública y velar en la gestión, la instalación y revisión de las normas vecinales. Inciso en cuál es su función. Ayuda en la instalación de cámaras de vigilancia o revisión de las mismas, como alarmas vecinales, y ayudan a la atención de emergencias como robo o algún accidente. Es decir, nos referimos a las cámaras de 5. Aunque la alcaldía es Cerros Oriente, seguridad pública y vialidad en atención a cursos de educación vial y atención al delito. Inciso D. ¿Cuál es su función? Ayuda a la capacitación, cursos, talleres, entre otros relacionados con la educación vial y la prevención al delito. Se dirige específicamente a alcaldías de México. Seguridad pública y vialidad en atención a quejas sobre comportamientos de elementos de seguridad. Inciso A. ¿Cuál es su función? Ayuda a la ciudadanía a reportar mal servicio o mal comportamiento de algún elemento de seguridad y vigilancia ciudadana, así como también
atiende a la falta de responsabilidad de algún elemento, que no actúe con profesionalismo de vocación en su servicio. Es decir, es el reporta a algún servidor público que no esté actuando de manera profesional sobre el servicio que él está brindando. No atiende al llamado que le da la, la persona que necesita esa ayuda. Servicios urbanos en atención a la reparación o mantenimiento del empleo público. ¿Cuál es su función? Ayuda en la reparación y mantenimiento del empleo público y de minerales de la Ciudad de México. En este caso, ayuda a que se repare algún poste de luz, alguna luminaria o cualquier tipo de alumbrado que exista en la Ciudad de México que sea parte del Estado. ¿Cuál es la importancia de la seguridad pública como parte de la vida cotidiana? Entendiendo que la seguridad pública solamente el combate con la delincuencia o a darle atención a las conductas violentas, si bien es cierto es una de sus funciones, también abarca el asegurar que existen orden y paz y el respeto a las leyes vigentes, siempre apegado a la acción integral personal de las personas y estricto respeto a los de hablar y limitar las acciones a la implementación de fuerzas de seguridad sería un error importante, ya que también se debe procurar que el gobernador se sienta seguro al desplazarse por su comunidad. Entonces se tiene que abarcar temas administrativos como iluminación, educación, cualquier tipo de tema que ayude a la seguridad pública. En este sentido, entendiendo el contexto actual de la alcaldía, hablamos no solo de mayor presencia política, hablamos de la atención a servidores públicos como empleados con prevención al delito, mayores oportunidades de empleo para mejorar la economía local y ayuda a mejorar su nivel de vida. Entre varios aspectos más que posiblemente se ignoran, también es importante hacer mención de seguridad que ofrecen los elementos de seguridad, ya que es cierto que se debe garantizar el bienestar y la paz social en el orden el orden a las leyes. También el individuo debe sentirse seguro por ya que no ignoramos la mala actuación de algunos policías o públicos, ya que eso propicia la desconfianza en la autoridad de problemas como corrupción, mala actuación del servidor público, entre otras. Lo que quiere decir este párrafo es muy importante, porque no solamente nos estamos limitando a la parte de combate a la delincuencia, sino también a la participación ciudadana, sino también a la mala actuación en, los, en las autoridades, ya que lamentablemente es lamentable que exista cuando le pides ayuda a un policía te dé alguna respuesta que no tiene nada que ver con lo que estás tratando o no intente ayudarte. Igual se destaca la mala participación por alguna otra autoridad, como por ejemplo puede ser el Ministerio Público, que por razones eh, esto- de discriminación no quiere realizar alguna denuncia, no quiere levantar la denuncia. En este sentido, podemos entender que también es obligación de la autoridad no solamente la paz y la seguridad social, sino también es importante que se garantice la paz y la seguridad social por parte de los mismos funcionarios públicos, para que la persona, cuando realice su denuncia en la coordinación territorial de la alcaldía de Agua, se sienta segura y sienta segura de realizar su denuncia, que no tenga el, el miedo o la amenaza latente de que puede existir corrupción, porque lamentablemente ese es uno de los problemas que existen en México, la corrupción. Entonces, es importante también asegurar que el Estado garantice por medio del Sistema Nacional Anticorrupción, que garantice la impartición de justicia, pero también el combate a la corrupción, perdón, a la delincuencia. El combate a la corrupción también es uno y se enfoca en otras materias para la acción al delito de la reducción de la incidencia delictiva.
Finalmente tenemos como conclusión lo siguiente: la seguridad pública no se limita a la delincuencia, también influye en la actuación del servidor público, ya que este también puede cometer conductas que se consideren delictivas, como corrupción o cualquier conducta indebida. En este sentido podemos entender que también influye en diferentes aspectos de la seguridad pública. Influye en otras materias educativas o administrativas que también deben comprender que la estrategia de seguridad ciudadana se debe ajustar donde sea desea ser aplicada, ya que no todos los lugares tienen problemas. También es importante adelantar la realidad que ofrecen las estadísticas y contrastarla con la realidad práctica de la realidad. Por supuesto es que es importante la seguridad como estilo de vida, pero garantizar es una labor de la sociedad y del Estado, ya sé que se suele entender más como una obligación del Estado que la de la sociedad, y es incorrecto. Es una labor conjunta. Asimismo, también observamos que la problemática social es por el enojo social que causa. Es importante atender este delito una perspectiva humanista y garantista, es decir, asegurar que el probable responsable reciba todas sus garantías procesales y asegurar los derechos humanos para realizar el juicio de la detención, para que en el juicio de la detención se acredite como legal. Proponer realizar una estrategia de seguridad ciudadana más compleja de lo que parece. Debemos estudiar siempre la zona en la que será aplicada la estrategia, las mecánicas de la misma, así como las problemáticas sociales que existen, y reforzar o implementar la localidad. Necesita, por supuesto, también entender con el presupuesto que se necesita para su implementación y analizar la situación actual de la entidad, para la situación actual en la que se desarrollan las autoridades, y estos reglamentos se encuentran capacitados para realizar su función. Que no existe la problemática entre las autoridades realizar su función, es decir, que no exista como en la sociedad. Pero también esto nos lleva a realizar la siguiente pregunta: ¿cuánta unión existe en nuestra comunidad, o de qué manera puede involucrar a toda la sociedad? Entendemos también que existe una colaboración individual y posiblemente una colaboración colectiva para su funcionamiento. Hasta aquí llega mi investigación. Cuido de ustedes. Hasta luego.